Hare Krishna, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase. Estamos tocando el Bhagavad Gita. Esta vez, Hare Krishna a todos de nuevo, bienvenidos. Estamos en esta sección de clase que se dedica a tocar diferentes áreas del Bhagavad Gita que después van a ser explicadas en profundidad. Entonces, esta vez nos toca ver la última sección del capítulo 3, que va a tratar uno de los temas más importantes en cuanto al autoconocimiento se refiere y tiene que ver con una de nuestras partes componentes de nuestra estructura ontológica de nuestro ser material. Entonces, esta sección va a tocar un tema llamado lujuria. No es la palabra en sánscrito es kama y se la traduce como lujuria, pero vamos a ver un poco más en profundidad de qué se trata eh, ese kama, ese lujuria. Entonces, recapitulando un poco con las secciones anteriores, con los versos anteriores, no sé si vienen acompañando, pero Krishna le recomendó a Arjuna cumplir el deber y que a través del cumplimiento del deber iba a poder avanzar espiritualmente. Entonces, en el texto 30 y... déjame ver. En el texto 35, Krishna dice, existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de ese apego y esa aversión, pues ambos son obstáculos para el sendero en la autorrealización. Entonces lo que se ve, lo que se entiende de ese verso es que si más o menos hacemos nuestro deber, más allá de si queremos o no queremos, si estamos apegados o sentimos aversión, si hacemos el deber y conseguimos utilizar esos principios que nos ayudan a ser determinados en el cumplimiento del deber, entonces vamos a poder avanzar sin ningún problema. Ahora, esta sección empieza con una pregunta muy inteligente que hace Arjuna, que tiene mucho que ver con nuestra experiencia individual, nuestra experiencia de vida práctica, nuestra experiencia como practicantes, como personas dedicadas a una práctica espiritual. ¿Qué es? Mismo que estemos determinados, que tengamos una determinación espontánea o un ímpetu a hacer todo bien, mismo así a veces somos impelidos, somos de alguna manera obligados a actuar caprichosamente o pecaminosamente. Entonces, Arjuna va a comenzar esta sección con una pregunta muy interesante, que es en el texto 36, capítulo 3, texto 36, Arjuna dice, Arjuna dijo, oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? Entonces, es una pregunta que es autorreferencial, ¿no? Podemos pensarla. Imagínense que nos hacen esa pregunta a nosotros y podemos pensar en nuestra experiencia de vida, queriendo hacer las cosas bien, queriendo cumplir el deber, queriendo, en el caso de un practicante espiritual, avanzar espiritualmente. ¿Qué es lo que me obliga a veces a actuar pecaminosamente? En el significado de ese texto, Prabhupada dice que la entidad viviente, como parte integral de la suprema personalidad de Dios, es pura, pero cuando entra en contacto con la energía material, comienza a ser influenciado por esa energía y esa influencia hace que eh, empiece a actuar pecaminosamente. Prabhupada dice, no puede ser que Paramatma sea el que obliga a la entidad viviente, o sea que Dios en la forma que está situada en el corazón, sea el que obliga a la entidad viviente a actuar pecaminosamente. Entonces dice, tiene que ser algo más. Entonces ahora, a partir de acá, Krishna va a empezar a presentar un concepto que no había sido presentado antes, que es el concepto de lujuria o kama en sánscrito.
Y ahí yo quería parar un poco y antes de seguir exclusivamente con lo que se está explicando en la sección, quería que ustedes piensen qué es lujuria. Más allá del concepto común que conocemos, ¿qué es la lujuria para nosotros? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Dónde está situada? ¿En qué parte? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo no? No sé eh, si la idea no es que presenten acá, solo que lo piensen y que sea autorreferencial. Entonces, lo que Krishna está diciendo acá, para la palabra kama o lujuria, se refiere a la tendencia al disfrute que existe dentro nuestro. No es solamente lujuria sexual o lujuria con la comida o lujuria con algún objeto específico. La tendencia que existe en nuestro ser como un todo que nos lleva a querer disfrutar y explotar los recursos materiales de tal manera que podemos llegar a tener una conducta pecaminosa. ¿Está bien? Entonces, eso sería un poco la palabra kama. Es, por ejemplo, cuando vemos algo rico, por ejemplo, un ejemplo que daba un devoto que enseñaba esto, llamado Param Param, que nos dio un curso una vez de Bhakti Shastri. Él decía, imagínense que ven una pizza, una porción de pizza. Ya ni bien vemos o sentimos el aroma de la pizza, si es que le gusta comer pizza, ¿no? Ya algo se activa en nuestra lengua, en nuestros sentidos, en nuestra predisposición a querer disfrutar de eso. No solamente una ideita mental de, voy a comer pizza. Es algo más, algo que el cuerpo empieza, ¿cómo se dice? La lengua empieza a salivar, eh, la mente empieza a hacer planes, la inteligencia también empieza a ver cómo podemos obtener eso para comer, ¿sí? Entonces es algo que es íntegro, está dentro de nuestro ser material y aparece continuamente. Por eso decía que es autorreferencial. Entonces, Krishna va a presentar la lujuria diciendo que hay diferentes tipos de lujuria. Él lo divide en tres partes, y da tres analogías. Una que es el humo que cubre al fuego, el polvo que cubre un espejo y el vientre que encubre al embrión, como tres tipos de lujuria diferentes por las cuales las entidades vivas están condicionadas. Entonces dice, así como el fuego cubre, perdón, el humo cubre el fuego, el polvo cubre un espejo y el vientre cubre un embrión, de la misma manera las diferentes entidades vivientes están cubiertas por diferentes grados de lujuria. Entonces Prabhupada explica en el significado de ese texto que el humo que cubre el fuego es comparado con la conciencia que tiene el ser humano, ¿sí? Hay una conciencia más amplia de autorrealización. Cuando hay humo todavía se ve un poco de luz del fuego, entonces hay un poco de conciencia ahí. Entonces Prabhupada dice que ese tipo de lujuria es comparada con la lujuria que tenemos en la forma de vida humana. El polvo que cubre el espejo lo compara con el tipo de lujuria que tienen los animales y las bestias, ¿sí? Que si bien uno puede ver la forma del espejo y entender que es un espejo, el polvo no deja ver la imagen que hay por atrás, el ser. En el caso del humo que cubre el fuego, se ve la luz y se entiende que hay un ser atrás. Uno puede, a través de los medios adecuados, llegar a ese entendimiento. En el caso de los animales es más difícil. Y el embrión que cubre eh, al viento, ¿cómo se dice? El embrión que cubre al feto, Prabhupada lo compara con el grado de lujuria que tienen las plantas y otros tipos de seres que ni siquiera pueden percibir que son seres vivos o que tienen otras posibilidades de conocimiento, digamos. Entonces, como decimos, hay diferentes tipos de lujurias. Cada uno de nosotros nacemos con un grado de lujuria. Si bien están esas tres grandes categorías, como dije recién, también es individual. Cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro karma pasado, tenemos diferentes tendencias
eh, a disfrutar o a explotar la naturaleza. O sea, cada uno de nosotros tiene un grado diferente de lujuria. Así como cada uno de nosotros nace con un color de piel específico, un color de pelo, ojos, en una familia específica, en una familia determinada, en una situación determinada, de la misma manera, tenemos diferentes grados de lujuria. Entonces puede haber personas que tengan más o menos lujuria sexual, personas que tengan más o menos otro tipo de lujuria, pero es muy particular. Por eso es bueno entender que siempre es algo autorreferencial, tenemos que analizarlos en nosotros y no estar en un sentido queriendo medir la lujuria de los otros porque es algo que tiene que ver con nuestro ser, ¿sí? Entonces, bueno, para ir ordenando un poco, Krishna presenta, Arjuna dijo, ¿qué es lo que nos impele a actuar pecaminosamente? Krishna presentó la lujuria, dijo que hay diferentes grados de lujuria que cubren en la entidad viva, al alma, y en los versos que sigue va a empezar a categorizarlo todavía más para que podamos entender cómo la lujuria está presente en nosotros y qué tenemos que hacer para poder superar esa situación. Eh, es muy interesante cómo Krishna lo denomina como eh, el enemigo eterno de la entidad viviente. Krishna dice que la lujuria es nuestro principal enemigo. ¿Está bien? Entonces, a cada segundo tenemos algo que nos puede impeler a actuar de determinada manera. En este caso, si es la lujuria, nos puede estar impidiendo actuar pecaminosamente. Entonces necesitamos entender primero que existe, que es lo que Krishna está presentando ahora, y después es bueno entender cómo nace, en qué se transforma, en qué lugares está posicionado, dónde se encuentra dentro de nosotros y cómo podemos hacer para de alguna manera empezar a conquistarlo. Entonces los versos que siguen van a explicar esa parte. Entonces vamos a entrar un poco en esa otra sección. Déjenme que paso de verso. Acá. Entonces, muy interesante. Krishna dice que la lujuria arde como el fuego. Entonces, cada vez que queramos o intentemos alimentar esa lujuria, lo que estamos haciendo es alimentando un fuego, ¿sí? Hay una filosofía llamada hedonista que dice que podemos superar de alguna manera los deseos materiales si nos llegamos al hartazgo o los saturamos y de esa manera los rechazamos. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la pizza. Me gusta mucho comer pizza, ¿no? Entonces, si yo como mucha pizza, mucha, va a llegar un momento que no voy a querer comer más. Y por ahí pasen varios días que no quiera comer más pizza. No sé si les ha pasado eso con algún otro alimento, con alguna situación. Por tener una dosis excesiva de lo que quiero, llega un momento que me saturo y no lo quiero más, entonces lo rechazo. Entonces la filosofía hedonista dice que ese es un camino para la autorrealización. Solo que si nos ponemos a pensar, la cantidad de deseos que tenemos es ilimitada. Entonces difícilmente podemos atacar todos los deseos de esa manera. Y después que no estamos trabajando en la raíz del problema, estamos trabajando en la consecuencia que es el deseo. Entonces, nada nos dice que en el futuro no va a volver a aparecer de nuevo un deseo que nos obligue o nos lleve o nos impulse a hacer una acción, a querer satisfacerlo. Entonces, lo que Krishna está presentando acá es el concepto de lujuria como algo insaciable. Entonces, de nada sirve querer dejarla tranquila alimentándola y pensar que se va a quedar estable y no nos va a molestar más. Entonces, Krishna está diciendo que no es el camino porque es un enemigo, como les expliqué, que arde continuamente, ¿sí? Como si a un fuego le echáramos combustible. Cada vez que queremos satisfacer la lujuria, es como si estuviéramos echándole combustible al fuego. Bien, hay algo muy interesante que también se presenta en este capítulo, que es cómo se empieza a presentar, después en otras partes se desarrolla más, pero cómo está compuesta la estructura ontológica
de los diferentes elementos que interactúan en nuestro interior. ¿Sí? Entonces se dice que están los objetos de los sentidos, por encima de los objetos de los sentidos están los sentidos, que son los que interactúan con los objetos de los sentidos, por encima de los sentidos está la mente, ¿sí? Que subordina los sentidos, quienes son los que disfrutan o subordinan de alguna manera de los objetos de los sentidos, y por encima de la mente está la inteligencia. Arriba de la inteligencia se encuentra el falso ego, que es nuestra falsa identificación material. Y por encima del falso ego se encuentra el alma. Entonces, lo que más cerca está del alma, digamos, en un sentido, es que nosotros hacemos uso, es la inteligencia, ¿sí? De ahí para abajo tenemos de nuevo la mente, los sentidos y los objetos de los sentidos. Entonces, Krishna va a decir en este capítulo que la lujuria se encuentra en tres lugares asentada, ¿sí? Se encuentra asentada en los sentidos, ¿sí? En la mente y en la inteligencia. Entonces, a partir de cualquiera de esos lugares puede empezar a actuar y influenciar todo nuestro ser para que de alguna manera tengamos una actitud de explotación de la energía material, de explotación egoísta. Porque lo que el falso ego nos está diciendo continuamente es que tenemos que disfrutar y que nuestra verdadera identidad es este cuerpo. Entonces, con esa influencia sobre nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestros sentidos, más la influencia de la lujuria que se encuentra también en ellos, se nos torna bastante interesante la interacción interna que tenemos, ¿no? No sé ustedes cómo viven en el caso que sean practicantes espirituales, cómo viven su práctica espiritual, pero es una especie de tira y afloje o lucha continua interiormente. Afuera podemos estar súper estables o aparentar estar estables. De hecho, en el principio de este capítulo se presenta el concepto de Mityachara, ¿sí? Alguien que externamente parece estable, pero internamente está apegado al disfrute de los sentidos, ¿sí? Es un Mityachara o un farsante, se dice. Pero bueno, lo que entendemos es que continuamente hay eh, una influencia que nos es de alguna manera impelida por la lujuria y por la falsa identificación con el cuerpo material. Entonces Krishna presenta en el verso eh, 40 los lugares en donde se asienta la lujuria. Entonces ya sabemos en los lugares en los que la lujuria actúa. De nuevo, presentando el mismo punto que presenté recién, la lujuria se encuentra en los sentidos, en la mente y en la inteligencia. Y de ahí nos influencia. Ustedes pueden pensar, si quieren, ejemplos prácticos en su vida, ¿no? Ejemplos personales. No hace falta que lo escriban, pero pueden pensarlos de cómo la lujuria actúa en sus sentidos, cómo la lujuria actúa en su mente, cómo la lujuria actúa en su inteligencia. Esto no es difícil de pensar porque es algo continuo que pasa a cada milésima de segundo. Generalmente cuando nos aparece el deseo, ya fue activada la tendencia de lujuria dentro nuestro y lo que se nos hace patente de alguna manera en el interior son los deseos. Entonces, a veces la lujuria, ni somos conscientes de que estamos siendo influenciados por cama, ¿no? Por la lujuria. Hay un pasatiempo muy interesante que, que cuenta un discípulo de Prabhupada, que no recuerdo el nombre, voy a ver si me viene después, pero él cuenta que estaba viajando con Prabhupada, estaban yendo en India en un tren, ¿sí? Y es interesante que los trenes de India tienen ventanitas más o menos de este tamaño, una al lado de la otra. Entonces cuando el tren empieza a andar, la imagen del exterior se empieza a ver todo entrecortada por las ventanas que se van sucediendo, ¿no? Sobre todo cuando el tren recién sale, que empieza a ir lento y el exterior se empieza a cruzar con los parantes de las diferentes ventanas. Entonces el Sañás cuenta que estaba al lado de Prabhupada y el tren empezó a andar, empezó a moverse y justo del otro lado, en el andén que se veía a través de las ventanitas en movimiento, había una mujer, ¿sí?
Y este devoto que era sannyasi dice que los ojos de él, si bien estaba completamente concentrado y en la situación, sirviendo a Prabhupada, los ojos de él se fijaron en la forma femenina que tenía enfrente y acompañaron la imagen mientras el tren se movía. Entonces, cuando él se dio cuenta, así de repente, le preguntó a Prabhupada, ¿cómo puede ser? Yo soy sannyasi, renuncié a todo esto, estoy sirviéndote, sirviéndolo. ¿Cómo puede ser que me pase esto? De repente, en una situación tan incómoda de tener que ver una imagen a través de una ventana, mi conciencia se fijó en esa forma femenina por la cual de alguna manera sentía algún tipo de atracción. Entonces Prabhupada le dijo que se debe a los deseos de la vida sexual, de la lujuria, de vidas y vidas y vidas del pasado que vienen alimentando nuestra inteligencia y nuestra mente. Entonces la lujuria está muy asentada ahí, y no es solo de las cosas que hicimos en esta vida, sino de todas las prácticas que venimos haciendo, todas las actividades que venimos haciendo en el pasado, que hacen que ya tengamos una tendencia mental, una tendencia intelectual a aceptar los dictados de la lujuria. Entonces es mucho más difícil de lo que uno piensa poder identificarla y poder tratarla, o poder reconocerla y poder ver, frenar de alguna manera la tendencia natural que la lujuria nos da, ¿sí? Entonces por eso le digo, pueden pensar en nosotros, en ustedes, a nivel personal, cómo es que la lujuria está presente en sus sentidos, en su mente, su inteligencia, y ver cómo actúa continuamente, ¿sí? No tiene sentido tratar de identificar la lujuria en otros, porque mismo así nos podemos equivocar, ¿sí? Todos sabemos que lo que nos une de una manera al mundo material es la lujuria, que Prabhupada explica que la lujuria es el amor por Dios desvirtuado, ¿sí? Cuando la entidad viviente está en contacto con la energía material, la tendencia natural de amor a Dios se transforma en querer explotar los recursos de la naturaleza, que también son una forma o una energía de Dios, solo que lo que queremos hacer es explotar de manera egoísta, ¿sí? Entonces es bueno identificar en nosotros y es bueno empezar a trabajar y no confundirse con identificar en nosotros o buscar lujuria en nosotros, porque es muy difícil de identificar porque es algo interno y es difícil de evaluar. Lo que sí tenemos que hacer es en nosotros y ver cómo lo vamos manejando. Entonces, para resumir un poco, ¿qué pasa con la lujuria? Que es el otro punto que toca Prabhupada también en los significados. Es que la lujuria, aparte de cubrir la mente, la inteligencia y los sentidos, trabaja cubriendo nuestro guiana, nuestro conocimiento y nuestro guiana, nuestra autorrealización. Entonces, quizás no nos damos cuenta, pero tenemos un cultivo espiritual, o estamos haciendo una práctica espiritual que nos empieza a desarrollar conocimiento y de repente tenemos como un pequeño parate, ¿no? Quizás este parate o esta demora, de alguna manera, sean vidas y vidas y vidas, ¿sí? Entonces, Prabhupada dice que la lujuria se encarga de cubrir el conocimiento y cubrir también la autorrealización, el vijnana. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo tratamos con la lujuria, porque podemos ser de alguna manera víctimas de la lujuria y frenar nuestro avance espiritual completamente, ¿sí? Por eso cuando empezamos a estar en contacto con la ciencia espiritual, con el conocimiento, con el jnana, de alguna manera, si ya venimos cultivando nuestro conocimiento espiritual y venimos cultivando nuestra realización quizás de vidas pasadas, enseguida nos podemos establecer internamente y continuar el proceso que ya habíamos empezado. Pero nada quita que en cualquier momento, por un descuido nuestro, y ahora vamos a ver por qué, un descuido completamente nuestro, personal, podemos dar atención a la lujuria y cubrir de nuevo nuestro conocimiento y nuestra autorrealización. Esto pueden ser unos segundos, como por ejemplo cuando
alguien va por la calle y ve una situación que le causa deseo y para mirar, ¿no? Y de repente piensa, ¿qué estoy mirando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando, no? Así con cualquier cosa, di un ejemplo muy básico, pero nos puede pasar de muchas maneras, en muchas situaciones, que de repente nuestra inteligencia se cubre, nuestra mente se cubre y nos quedamos contemplando lo que la lujuria nos dice, ¿sí? En términos de vida sexual nos puede pasar con con una persona, ¿no? Que de repente pasa una persona y nos sentimos atraídos, quizás nos quedamos contemplando unos segundos a esa persona, o quizás pasen un montón de tiempo y quizás cultivemos el deseo y quizás hagamos hasta, tomemos actitudes o conductas para poder satisfacer esa lujuria, ¿está bien? Y quizás después, cuando nos damos cuenta del proceso por el cual estamos pasando, reflexionemos y digamos, ¿cómo pude haber hecho eso, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿En qué estaba pensando en ese momento? Por eso puede ser un lapsus de pequeño o puede ser vidas y vidas y vidas hasta que conseguimos de vuelta continuar nuestro progreso de convertir la lujuria en amor, que es lo que vamos a tocar hacia el final de esta clase. Entonces, eh, como decía, para no perdernos, existe la lujuria impele al ser humano a actuar indebidamente. Ese actuar puede ser a nivel externo, puede ser a nivel interno, o incluso a nivel, o sea, a nivel mental, a nivel intelectual, a nivel físico, ¿sí? Se puede presentar en cualquiera de los planos porque Krishna, como les explicaba recién, como les contaba, dice que la lujuria está en los sentidos, en la mente y en la inteligencia. Entonces, hay muchos planos en los cuales tenemos que estar conscientes para poder ver cómo entender lo que nos está pasando, ¿sí? Ahora, algo interesante, a ver si lo encuentro, mm, es que necesitamos eh, desarrollar una estrategia para saber cómo tratar con la lujuria. Ahora ya sabemos, por lo que dice el Bhagavad Gita en esta sección, que existe la lujuria, que es algo es inminente a la energía material, ¿sí? Ya el hecho de estar en un cuerpo material nos hace entrar en contacto con la lujuria. Ya sabemos que a cada uno de nosotros nos cubren diferentes grados de lujuria, de acuerdo a nuestro karma pasado y de acuerdo al cuerpo que tengamos, ya sea de animal, de planta, de célula o de ser humano, ¿sí? Hay diferentes grados de lujuria. Y aparte, hay diferentes grados de lujuria de acuerdo a nuestro karma, como decíamos. Así como yo, por ejemplo, tengo pelo oscuro, ojos oscuros, por mi karma pasado hay gente que tiene ojos claros, tez oscura, clara, pelo claro. Entonces, eso ya viene con nosotros en un sentido por karma. Entonces, de la misma manera, hay diferentes grados de lujuria que son inminentes en nosotros, y que nos tratan de obligar a actuar y que no es para mano. Como dice Prabhupada, no es Krishna de corazón, es la energía material, la lujuria que nos obliga a actuar. Entonces, ya sabemos que eso existe, ya sabemos dónde está, como, no quiero ser repetitivo, pero es importante. Sabemos que está en los sentidos, en la mente y en la inteligencia. Entonces ya sabemos que existe, ya sabemos que es inminente a nuestra naturaleza material, ya sabemos que se ubica en diferentes lugares de nuestro ser ontológico y sabemos que nosotros somos completamente diferentes a toda esa estructura material. El alma es de otra naturaleza que no es material. Entonces, ahora tenemos que armar una estrategia para saber cómo lidiar con esa realidad de nuestro día a día, de toda nuestra vida, de cada segundo de nuestra vida. Entonces, muy interesante que Krishna también va a explicar cómo lidiar con la lujuria. Les voy a leer. Dice en el texto 41, Krishna le dice a Arjuna,
Por lo tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharats, desde el mismo principio domina este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, y mata a la destructora del conocimiento y la autorrealización. Entonces, Krishna está dando una pista de cómo empezar a controlar la lujuria. Y es algo muy interesante, que está diciendo que uno tiene que regular los sentidos. Entonces, como decíamos, que la lujuria está en los sentidos, en la mente y en la inteligencia. Entonces, los sentidos parecían que son los más fáciles de controlar, porque son los más burdos, son los más exteriores que están en contacto con la naturaleza directamente, con los objetos. Entonces, a través en nuestro caso, del servicio devocional, ¿no? A través del Bhakti, podemos empezar con prácticas reguladas que nos permitan empezar a controlar los sentidos. Cuando los sentidos están siendo controlados, entonces la lujuria que se encuentra en esos sentidos empieza a ser regulada, ¿sí? Pero esto, como decíamos, también nos puede convertir en lo que Krishna denominó de mityachara, farsante, que es externamente estar muy controlado, pero internamente estar apegado a la lujuria. Entonces, en principio Krishna recomienda eso, regular nuestras actividades externas para controlar nuestros sentidos. Con las prácticas de Vaidhi, de servicio devocional y otras prácticas también nos permiten empezar a regular eso. Estamos en la semana del yoga, es el Día Internacional del Yoga. No sé si es en estos días o ya pasó, hoy es 20. Creo que va a suceder, va a ser un poco más en estos días que vienen, va a ser el Día Internacional del Yoga. Y como estamos en esta situación de cuarentena, va a ser a través de internet y toda la semana previa se llama la Semana del Yoga, que es la semana que estamos transitando ahora. Entonces, el yoga, es una palabra que ya está prácticamente instalada en todas las sociedades de todo el mundo, es el medio a través del cual yoga significa vínculo, nos vinculamos con la energía del Supremo. Entonces, todas las prácticas del yoga tienen algún tipo de regulación para controlar los sentidos. En el Upadhyamrita, Prabhupada dice que no se puede empezar una práctica de yoga si no hay control de los sentidos, ¿sí? Entonces, es esto mismo que Krishna está presentando en esta sección del Bhagavad Gita, que es, empecemos controlando la lujuria a través de regular los sentidos de alguna manera. Bien, la regulación de los sentidos puede variar de acuerdo a las prácticas que hagamos, ¿sí? Por ejemplo, hay prácticas de yoga bastante ascéticas, en donde los practicantes se van al frío y andan sin ropa, por ejemplo en los Himalayas, en el frío total, en el calor, perdón, en el frío completo, y, eh, y están ahí tratando de controlar los sentidos, de superar esa situación. Hay otros que se ponen, esto lo dice Srimad Bhagavatam en el canto 6, hay otras personas que se someten al calor, incluso prenden fuego y se quedan al lado del fuego en los lugares más calientes de la tierra, para de esa manera empezar a desarrollar tolerancia, y con esa tolerancia también empezar a tolerar los impulsos de la lujuria. Entonces cada práctica de yoga tiene su manera. Nosotros seguimos la manera que nos presentó Shika Prabhupada, que sigue el camino Gaudiya Vaishnava, el camino del Bhakti Yoga, del Bhakti Yoga. Entonces, los invito, si no conocen, a descubrir las prácticas que hacemos y cómo conseguimos regular nuestros sentidos de alguna manera para empezar a frenar esa tendencia natural que está dentro nuestro. Pero bien, como decíamos, puede ser que consigamos hasta dominar de alguna manera y tener una situación estable a nivel físico, pero todavía nos queda, como sabemos, que la lujuria está tanto en los sentidos, en la mente como en la inteligencia. Sabemos que quizás físicamente lo podamos controlar, pero todavía nos queda internamente, ¿sí? Nos queda cómo vamos a hacer para controlarlo internamente. Está bien, más tengo de comer pizza. Bien, ya es un grado, ¿no?
o me abstengo de mirar para cuando veo una persona por la cual me siento atraído, me abstengo de mirar, o de mirar con disfrute sexual o lo que fuera. Entonces, pero bueno, esas son situaciones físicas, ¿sí? Que ya es un paso en cuanto al control de los sentidos y la de lujuria se refiere, pero todavía no llega a ser el punto que consiga hacer que todo nuestro ser se vuelque hacia el amor de Dios, que es la lujuria desvirtuada. Cuando el amor cuando el amor por Dios se desvirtúa, se transforma en lujuria. Entonces necesitamos transformar esa tendencia natural de vuelta a que sea amor por Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar internamente? Ya sabemos que externamente, a medida que nos restringimos, nos metemos en una cueva, dejamos de mirar Netflix o dejamos de mirar lo que fuera que miremos películas y va a bajar un poco nuestra tendencia externa, pero todavía nos queda la mente y la inteligencia. Entonces, Krishna obviamente sabe esto porque él es el creador de todo este sistema. Entonces, él va a decir, en el texto 42 del capítulo 3 él va a decir, los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia aún es más elevada que la mente, y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. En el texto que sigue, el último texto, que es el texto 43, Krishna dice, en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como lujuria. Entonces, la manera en que lo está presentando Krishna es muy interesante. Primero uno debe entender, esto tiene que ser una meditación continua, ya a esta altura del Bhagavad Gita ya sabemos que el ser es trascendente, que está más allá de los elementos materiales. Entonces debemos tener una conciencia continua de eso, entender yo no soy este cuerpo, yo no soy este cuerpo, yo no soy este cuerpo, soy el alma que le da conciencia a este cuerpo. Cuando este cuerpo se termine, ya sea por la vejez o por la muerte repentina o lo que fuere, la vida va a pasar a otro cuerpo, porque el ser es eterno, ¿sí? Entonces, si ustedes ven las clases de Prabhupada, de Srila Prabhupada, él hacía mucho hincapié en las clases de él, en continuamente repetir que no somos el cuerpo, no somos el cuerpo, no somos el cuerpo. Esta repetición continua, primero que nos fija a nivel educativo para que nuestra inteligencia entienda, bien, no somos el cuerpo. Y después que nos permite situarnos en una posición diferente, que es lo que Krishna está presentando en este capítulo, en esta sección, en los últimos versos, nos hace situarnos interiormente en una situación diferente, con la cual podemos ver en perspectiva cómo funciona la mente, cómo funciona la inteligencia y cómo funcionan los sentidos, entendiendo que nuestro yo, que está por encima de todo eso, está contemplando su funcionamiento, o sea, el funcionamiento de la mente, la inteligencia y los sentidos. Entonces, continuamente necesitamos alimentar esa inteligencia, como hacía Prabhupada, que decía, aparte de que enseñaba muchos otros temas, pero hacía continuo hincapié en la diferencia entre cuerpo y alma en relación a qué somos. Entonces necesitamos, como Krishna presenta acá, educar nuestra inteligencia continuamente para poder estar conscientes de nuestra posición. Con esa inteligencia, que es basada en la inteligencia revelada en el Shabda Brahma, con esa inteligencia podemos empezar a lidiar y a controlar la lujuria. A la lujuria la podemos controlar, ya dijimos, con los sentidos, con prácticas reguladas, pero internamente con una inteligencia espiritual deliberada, ¿sí? ¿Cómo vamos a obtener esta inteligencia? Siempre va a depender de nosotros, ¿sí? De nuestra actitud y de nuestra determinación para poder tenerla. Pero la manera de obtener esa inteligencia es a través de la asociación con devotos, que se llama sadhusanga, a través de las instrucciones del maestro espiritual y a través de las escrituras. Con estas tres cosas, y marco el dedo porque son tres súper importantes, podemos hacer que nuestra inteligencia esté continuamente fija, de tal manera que podamos, eh,
entender nuestra verdadera posición, si bien no a nivel de autorrealización quizás al comienzo, pero sí a nivel intelectual, y con esa determinación de saber que no somos todo esto, cortar de raíz la tendencia de la lujuria, ¿sí? O lo que se llama avidia, ignorancia. Entonces el conocimiento trascendental es lo que nos va a permitir, y eso lo van a ver en el Néctar de la Devoción, si lo estudian, el conocimiento trascendental es lo que nos va a permitir cortar con la raíz de la existencia material, que es la ignorancia, que está continuamente alimentada por la lujuria. ¿Sí? La lujuria, como dice el Bhagavad Gita, nace de la modalidad de la pasión. ¿Sí? El ser humano está continuamente influenciado por la modalidad de la pasión. Entonces nace la modalidad de la pasión eh, y cuando se ve obstaculizada en su desarrollo, la lujuria cuando no es satisfecha de alguna manera se transforma en ira. ¿Sí? Entonces necesitamos recurrir a una inteligencia espiritual para poder empezar a controlarlo de alguna manera. De nuevo, esa inteligencia, como Prabhupada lo dice en el significado de estos versos, esa inteligencia se obtiene mediante el conocimiento trascendental, que se obtiene de tres fuentes, que es a través de los devotos, del maestro espiritual, que también es un devoto, y de las escrituras reveladas. ¿Sí? Entonces tenemos que tener un grado de inteligencia y de determinación nuestra propia que nos permita acercarnos a esa fuente de conocimiento, para de esa manera mantener una inteligencia estable. Con esa inteligencia estable vamos a poder desarrollar todas las prácticas de servicio devocional y vamos a poder progresar en el camino del vijnana o de la autorrealización. Y con esa autorrealización cada vez vamos a estar un poco más alejados de la influencia de Kama, que es la lujuria. Bien, no quise hacerlo tan técnico, pero me salió un poco así estructurado. Espero que no haberlos confundido. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla acá. Ahora la vemos. Y antes de terminar, quería compartir con ustedes un texto de Srila Prabhupada y otro texto de Rupa Goswami, que hablan acerca de esto que estamos charlando. Lo voy a buscar. Entonces, el título está en el texto 341, Transformando la lujuria en amor, y Prabhupada dice así: la lujuria es únicamente el reflejo pervertido del amor por Dios, el cual es natural para toda entidad viviente. Pero si a uno se le educa en lo referente al cultivo de conciencia de Krishna desde el mismo comienzo, ese amor natural por Dios no puede deteriorarse y volverse lujuria. Cuando el amor por Dios se deteriora y se convierte en lujuria, es muy difícil regresar a la condición normal. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es tan poderoso que incluso un principiante tardío puede volverse un amante de Dios, por el hecho de seguir los principios regulativos del servicio devocional. De manera que, a partir de cualquier etapa de la vida, o a partir del momento en que se entiende su urgencia, uno puede comenzar a regular los sentidos con el proceso de conciencia de Krishna, el servicio devocional del Señor y transformar la lujuria en amor por Dios, la etapa más elevada y perfecta de la vida humana. Que la Prabhupada aquí ya. Y por último, vamos a leer una oración de Rupa Goswami, que es del Chaitanya Charitamrita, la pueden encontrar ahí, 22:16. Entonces Rupa Goswami dice: oh mi Señor, las indeseables órdenes de los deseos de disfrute no tienen límite. Aunque ya he ofrecido a esos deseos muchísimo servicio, no me han dado muestra alguna de misericordia, ni me he avergonzado de servirlos, ni he deseado nunca abandonarlos. Sin embargo, oh mi Señor, líder de la dinastía Yadu, recientemente mi inteligencia ha despertado y ahora los estoy abandonando. Debido a la inteligencia trascendental, ahora me niego a obedecer a los indeseables órdenes de esos deseos, y vengo a ti para entregarme a tus pies de lotos, que están libres de temor.
Por favor, ocúpame en tu servicio personal y sálvame. Ese es Rupa Goswami, que es uno de los acharyas, uno de los maestros de nuestra línea de sucesión discipular. Entonces, bien, habiendo leído eso, que resume un poco lo que venimos hablando, eh, veo que nadie hizo preguntas, comentarios. Voy a esperar un segundo más a ver si aparece alguna pregunta, pero resumiendo, necesitamos, según esta sección del Bhagavad Gita, necesitamos saber primero que la lujuria existe, que es parte de nuestro ser material. Por estar en el mundo material, estamos influenciados por el modo de la pasión y del modo de la pasión surge la lujuria. Después, una vez que sabemos que existe, tenemos que saber que hay diferentes grados que cubren a diferentes tipos de entidades vivas y también que ese grado que cubre específicamente a la forma de vida humana también está aumentado por nuestro propio karma y nuestras actividades previas que establecieron un nivel de lujuria dentro nuestro. Tenemos que saber dónde está. ¿Sí? Ya sabemos que existe, sabemos que la tenemos, sabemos que tenemos diferentes grados. ¿Y dónde está? Está en los sentidos, en la mente y en la inteligencia. ¿Sí? Los sentidos los podemos controlar regulándolos, pero la parte interna, que es completamente íntima y nuestra, y a veces ni siquiera nadie se va a enterar de la lujuria que tenemos dentro, porque hay cosas que no las comunicamos. Entonces, tenemos que entender que esas cosas, si bien parece que nos hicieron felices a veces, son motivaciones llevadas adelante por la lujuria. Entonces, los sentidos los podemos controlar, internamente tenemos que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, lo que Krishna dice en esta sección es a través de una inteligencia espiritual deliberada, o mediante que es la práctica del servicio devocional. Para obtener esta inteligencia espiritual deliberada, tenemos que entender que el alma es superior al ego falso, a la inteligencia, a la mente y a los sentidos. Entonces, sabiendo que somos superiores y teniendo meditación continua de esa superioridad, tenemos que cultivar la inteligencia para que nuestra inteligencia empiece a mirar para arriba y no para abajo, que no empiece a mirar o a influenciarse por la mente, por los sentidos o por los objetos de los sentidos, sino que empiece a mirar hacia su verdadera identidad. ¿Está bien? ¿Cómo alimentamos esta inteligencia para tener esa visión, digamos, de alguna manera para arriba? A través del cultivo del conocimiento, que lo podemos obtener de tres fuentes: del maestro espiritual, de los devotos y de las escrituras. Entonces, con esta trilogía podemos estar en un lugar seguro, movernos dentro de un lugar seguro para poder ir trabajando nuestra vida interna y ir transformando la lujuria en amor. Entonces, las actividades que vamos a empezar a hacer van a ser para complacer a Dios y no para complacer nuestra lujuria. Entonces, es un trabajo de reeducación completa que depende pura y exclusivamente de nosotros. Si bien vamos a tener un montón de recursos externos por estar en un movimiento espiritual o en una práctica de yoga que elegimos, o en el servicio devocional haciendo bhakti, por ejemplo, siempre va a depender de nuestra actitud para cómo cultivar esa inteligencia. Eso no hay nadie que nos pueda motivar, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco el resumen de esta sección. En algún momento se va a llegar a cada uno de estos versos, se van a explicar de manera mucho más detallada. Mi función hoy era un poco hablar de la sección completa, ¿sí? Entonces voy a ver las preguntas que pusieron. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Tengo una pregunta de Arjuna Rodrigo Das. ¿Cuál es la fórmula para alejar más pronto la lujuria? Eh, Acá Alejandro Damián Fernández hizo un comentario. El ancla de la Shiva del alma en el mundo material, ¿verdad? Champacalata, mi querida amiga, hizo un comentario. ¿Qué tiene que ver la lujuria con el amor? Bien. Y Anabel Yoga, una consulta con respecto a la comida lacto-vegetariana. Hay personas que solo se cuidan como la alimentación y otras toman vitaminas B12 y magnesio. Quería saber qué es lo mejor, entendiendo que si una persona es vegetariana o vegana debe tomar esta vitamina. Bien. Y Cristina Cultiva iba a hacer una pregunta, pero ya me contestó y quedó claro. Muchas gracias. Bueno, vamos con las preguntas rápido de Arjuna Rodrigo. ¿Cuál es la fórmula para alejar más pronto la lujuria? Eh,
Mm, sería una respuesta muy personal, pero creo que cada caso es particular. Tiene que ver mucho con el autoconocimiento y con la relación que establezcamos que tomemos hacia la, la verdad absoluta, ¿sí? Cuánto tiempo le vamos a dedicar a la práctica, cómo nos vamos a relacionar, qué importancia le vamos a poner dentro de nuestra vida. Es muy personal. Prabhupada decía que si nosotros tuviéramos el amor que tenemos por la energía material, por Krishna, nos podríamos liberar en un instante. Así que depende exclusivamente de nosotros y de cómo encaramos eh, nuestra práctica espiritual, ¿sí? No sé si hay una respuesta. Lo que Krishna está diciendo acá es cultivar la inteligencia con el conocimiento trascendental, con una conciencia espiritual deliberada, y Prabhupada dice el proceso de conciencia de Krishna. Entonces, la manera más rápida es la que nosotros, eh, en un sentido, el tiempo que nosotros le dediquemos va a dar, el tiempo y la determinación, ¿no? Va a dar la velocidad a ese proceso. Pero es muy personal. Hay cosas que uno las tiene desde el momento de que comienza la práctica espiritual y quizás pasan 20 años de práctica y siguen estando ahí, quizás un poco más disminuidas a nivel de intensidad, pero siguen ahí. Y donde nos descuidamos y le prestamos atención, vuelven a aparecer. Entonces es algo muy, muy personal y voy a levantar un poco la luz. Y bueno, por eso necesitamos la guía de las escrituras, el maestro espiritual y los devotos para poder llegar a un grado de sinceridad transparente y poder trabajar las cosas que más nos someten a estar en el mundo material, ¿sí? No, no sé si hay una respuesta justa para decir cuál es la más pronta, Arjuna, así que bueno, creo que cada uno tiene que encontrar a eso. Champacanata dice, ¿qué tiene que ver la lujuria con el amor? Eh, en sánscrito son palabras diferentes. De hecho, mismo la palabra kama con diferentes acentos significa diferente, tiene un significado diferente. Eh, Prabhupada lo explica así. Creo que Champakalata es una gran lectora, una devota muy estudiosa, seguramente lo sabe. Prabhupada explica que nuestra tendencia natural del alma, que es amor por Dios, cuando está en el mundo material, se transforma en explotación de los recursos, ¿sí? Porque es cubierta por la energía material y los diferentes modos de la energía material. Entonces lo que antes se llamaba amor, que es la tendencia natural del alma por servir, ahora se transformó en una tendencia de explotar y querer disfrutar egoístamente, alejado de Dios. Y a eso lo llamamos lujuria. Son palabras diferentes, términos diferentes, pero la actitud que hay por detrás es la misma, que es la actitud de querer relacionarnos con la verdad absoluta. Cuando lo hacemos a través de la energía material de manera ciega, indirectamente y para nuestro propio disfrute, estamos en un estado de conciencia que es impelido por la lujuria. Y cuando lo hacemos en nuestro estado real de ser, estamos en nuestra verdadera naturaleza, que es baba o prema, ¿sí? Que es nuestra naturaleza para relacionarnos con Dios. Pero es la misma tendencia de relación con Dios, desvirtuada. Pero a uno se lo llama lujuria, a otro se lo llama amor. Pero ese amor mismo no es el amor tradicional de relación amorosa entre pareja que nosotros conocemos, sino que es amor en el sentido de amor por Dios o prema bhakti, ¿sí? Eso, Champa. Y creo que, bueno, lo de la vitamina B12, yo no soy muy conocedor de esta parte, pero uno tiene que tratar de tener una dieta saludable. Primero que nada va la salud de nuestra dieta, ¿sí? Mismo que seamos vegetarianos o veganos, una salud adecuada para poder hacer servicio devocional, porque si no tenemos salud no podemos ni siquiera hacer nada, ¿eh? Vamos a estar débiles, tirados, acostados o sin energía para hacer cosas. Entonces la salud es lo primero y es bueno informarse con nutricionistas, eso. Pero sí, no hay que tener carencia de vitaminas ni nada. Y bueno, por último, última pregunta. Cuando uno es bastante frío en el sexo,
eso es bueno y natural. Frío en el sexo. Imagino que te referís, Franco, a que uno no tiene una necesidad muy grande de tener relación sexual. Eh, no sé si es bueno, es natural porque el cuerpo este, en un sentido, busca por la procreación continua. La ciencia dice que hay un premio Nobel, no me acuerdo el nombre, pero es un libro llamado La inteligencia de los que más saben. Y en ese libro él habla que la tendencia natural o la pulsión continua por el deseo sexual tiene que ver exclusivamente con la reproducción de la especie y para que la especie se siga continuando, prosperando, ¿no? Continuando su existencia. Entonces es algo natural, sí, es algo de estos cuerpos y tiene que ser regulado de acuerdo al- a la etapa de la vida en la que estemos. Y Prabhupada dice que la vida sexual es el grillete más fuerte que nos une a la energía material, entonces tiene que ser de alguna manera bien utilizado. Por eso Prabhupada y los acharyas anteriores también dan diferentes instrucciones de cómo utilizar adecuadamente la vida sexual, que es para la reproducción, para tener hijos, y que esos hijos puedan ser entidades que se preocupan por el avance espiritual. Así que bueno, es un tema muy íntimo de cada uno, pero tenemos que poder llegar a un nivel que nos sea funcional con el avance espiritual. Me refiero a la vida sexual, ¿no? Entonces, gracias a todos. Yo tengo una hora de clase. Disculpen cualquier ofensa. Y si tienen alguna otra pregunta, la puedo ver después. Así que bueno, muchas gracias. Hare Krishna. Yo la Prabhupada aquí. Jai.